creo que podemos abrir un poco el debate en la mesa. Esta mañana estaba yo preparando unas cosas que tengo que hacer, una charla, y leía cosas del año 70. Y leía un papel de Prado Serratre que reclamaba políticas económicas. Y yo, porque claro, hasta ahora, con mirar el cielo y ver si va a llover, pues ya sabíamos que la cosecha era buena o mala y ya sabíamos que iba la economía, ¿no? Entonces eran tiempos felices aquellos. Ahora son un poco más complicados. No estoy seguro que quiero volver a ellos. No, estoy seguro que no quiero. No estoy seguro. Pero era más fácil. Era más fácil, sí. Sí, por favor. Identificaros al intervenir y así. Gracias, soy José Luis Ollet. Primero querría agradeceros el esfuerzo que habéis hecho en aclararnos en 10 minutos bien medidos algunas cuestiones extremadamente complejas. Hay muchos temas que podrían merecer el comentario, pero me gustaría dirigirme directamente a la cuestión de que se ha planteado, que se ha suscitado. Es decir, la banca debería crear instrumentos que generen valor. Me parece una cuestión crucial. La pregunta es, ¿valor para quién? Hay muchos autores que piensan que hasta ahora la banca internacional, y sobre todo la que en Norteamérica se dedicó al noble juego de titularizaciones complejas con hipotecas, creaba muchísimo valor para los miembros del conjunto de bancos que se dedican a intercambiarse cromos y que lo hacen a lomos de la economía real. Algunos autores dicen que estos juegos no incrementan nada el valor añadido en la economía real y sirven para que los que se dedican a ellos encuentren la manera de traer enormes rentas que no tienen que ver con las retribuciones en el mundo productivo. El tema tiene múltiples dimensiones. La dimensión de que el consumidor se defienda conociendo lo que se le ofrece, a mí me parece extremadamente difícil. Cuando digo extremadamente lo subrayo. Yo monté el mercado de futuros financieros hace 25 años, entendía entonces algo de lo que se trata, pero ya hace muchos años que no entiendo los productos derivados, los productos estructurados que llaman, las inversiones estructuradas que ofrecen. Y dudo que cualquier doctor en economía, insisto, doctor en economía, entendiera un buen producto estructurado que le ofrezca un banco progresista en esta materia. Yo creo que esta es una cuestión fundamental en lo que hoy se debate. Yo tengo la convicción, y comprenderéis que no puedo estar en contra de que se utilicen instrumentos derivados, pero tengo la convicción de que si no se simplifica radicalmente esta cresta de imaginería financiera hecha en beneficio exclusivo de quienes les gusta el juego, mal se podrá controlar nunca el sistema financiero. Hay cosas que simplemente hay que prohibir. Y lo siento, porque yo llevo encima la etiqueta de liberal desde hace 45 años y me sabe muy mal tener que decir hay cosas que hay que prohibir, pero es que hay cosas que hay que prohibir. La AIG perdió enormes fortunas, no por hacer seguros, bueno, por hacer un tipo específico de seguros, que eran los credit default swaps, que nadie entendía qué demonios estaban haciendo, ni la propia dirección de la compañía, naturalmente. Hasta que las cosas empezaron a ir mal y se enfrentaron a tener que pagar por los beneficios que habían, las rentas que habían asegurado. Bueno, puede ser sorprendente, pero esta semana pasada me dijeron que hay algún banco en un país de nuestro entorno más inmediato que está ofreciendo a sus clientes que suscriban unos depósitos que en realidad son credit default swaps, que asume el cliente. Es decir, le obligan al cliente a hacer lo mismo que hacía la AIG, que no constituía ninguna garantía técnica para los credit default swaps que vendía. Y era muy difícil para cualquiera y para cualquier supervisor entender lo que allí estaba ocurriendo. Y si algún supervisor conseguía entenderlo, siempre encontraban la manera de que lo olvidara rápidamente. Porque con eso también hay que contar. Los intereses creados en esta materia son de tal envergadura que inevitablemente los presidentes de los consejos de administración y mucho más los vocales ceden ante los números que aparecen como beneficios de estas actividades. En fin, podría extenderme más, pero no sería prudente. Simplemente querría subrayar
que la cuestión que se ha suscitado sobre qué es lo que debe hacer el sistema financiero me parece crucial. Muchas gracias por vuestra atención. Fíjate tú que yo estaba pensando en la película esta de Martin Cole, y yo lo de Jeremy Irons lo entendí de otra manera. La verdad es que el personaje era odioso, o sea que no entiendo yo. Pero yo lo entendí de otra manera. O eres capaz de explicarme de manera sencilla de qué va esto, o lo que me estás haciendo es intentar engañarme. Y yo creo que eso también tiene eso de interpretación posible de la escena, ¿no? Y yo la interpreté así, porque me parece que uno de los problemas muchas veces es que detrás de toda esa complejidad lo que se esconde es opacidad, o un producto que no está generando valor, no ya para el cliente, para el propio banco probablemente en el medio y en el largo plazo, ¿no? A lo mejor para el trader de turno sí, pero no para el cliente, ¿no? El tema de la complejidad yo creo que es un tema que también lo has tocado, muy importante. Mira, no nos engañemos, no es solo, digamos, que cada vez que nos llega algún nuevo material de algún banco de inversión está lleno de acrónimos que no habíamos visto en nuestra vida, ¿no? Y que tenemos que aprender de nuevos, o cada año tenemos que aprender la nueva retahíla de nuevos significados. Basilea III. Quien diga que entiende Basilea III en su conjunto, miente. Es aquello de Stephen Hawking en el libro, el que me ha leído Historia del Tiempo y dice que lo entiendo, pues es un físico teórico o miente. Pues esto no hace falta ni ser físico teórico. Yo estuve en el comité de Basilea y te puedo garantizar que estuve en todo el proceso y no entiendo todas las partes del acuerdo de Basilea III. También los reguladores están teniendo responsabilidades en crear regulaciones tan complejas que uno realmente a veces se pierde en el detalle, pierdes la visión de conjunto. Yo creo que ese es un problema muy serio que requeriría una reflexión muy profunda. Algo que no podamos explicar de manera sencilla, malo. Yo leo los artículos que nos manda la revista Raimundo Poveda y después de leerlo me siento agotado. Probablemente Raimundo entiende Basilea III. Seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, completamente tonto, pero noto que me agota. Tenía varias personas que me habían pedido la palabra. El primero... Sí. No, pero me había pedido el primero. Sí, soy Raúl Herrando. Raúl. Yo quería preguntar, volviendo a la eurozona, los acuerdos sobre la unión bancaria contemplaban una serie de fases. Pero la pregunta es, si os pediría que lo recordarais esas fases, cómo se están desarrollando, cómo se están cumpliendo y hasta qué punto se van a cumplir o hay algunos nubarrones por el camino. Bueno, unión bancaria, claramente hay tres pilares: mecanismo único de supervisión, un magnífico inicio porque era una labor titánica, se hace un ejercicio que permite comparar la banca europea con los mismos estándares, que se llama el Comprehensive Assessment, ¿no? Antes del inicio del mecanismo único de supervisión, y han comenzado a operar, pero no nos engañemos, está todavía, es una supervisión que en términos de criterios de supervisión, de políticas de supervisión, todavía está desarrollándose, ¿no? Hay una institución, si queréis, que son los Joint Supervisory Teams, que son los equipos de supervisión conjuntos. A cada banco le supervisa un conjunto distinto de nacionalidades europeas. El presidente de ese grupo nunca es de la misma nacionalidad que el banco. Bueno, pero todavía queda mucho por hacer. Estamos en los inicios, pero la verdad es que ha empezado bien. Mecanismo único de resolución, el Single Resolution Board, acaba de empezar a operar. Estamos todavía en la infancia, todavía estamos por ver qué supone esto en la práctica. Probablemente la resolución va a ser mucho más controvertida que la supervisión, en el sentido de que estamos hablando de autoridades que tienen un poder de discrecionalidad muy grande y que solo los tribunales de justicia podrán establecer los límites a ese enorme poder discrecional de las autoridades de resolución. Pero eso está todavía empezando. Fondo de Garantía de Depósitos Europeo, bueno, una propuesta de la Comisión Europea claramente, digamos, opuesta por Alemania. ¿Por qué? Porque en Alemania hay 7 fondos de garantía de depósitos distintos, donde hay sistemas también de protección institucional que permiten elevar la cobertura por encima de los niveles de la directiva, y también es un sistema financiero pues con muchos actores y que probablemente el sistema de garantía de depósitos que tienen ancla la estabilidad del sistema, ¿no?
de manera muy notable, con lo cual, bueno, se están haciendo cosas, pero queda todavía mucho. Y bueno, Capital Markets Union, importantísimo, O sea, no podemos disminuir el peso del sector bancario en la financiación de la economía real sin crear otras alternativas. Y eso es, realmente ahí es donde yo creo que queda todo por hacer. Se ha anunciado la idea, el advertisement, la propaganda de la Comisión ha sido muy buena, pero yo lo que he hecho en falta es un programa con calendarios y con compromisos firmes de poner en marcha medidas. Eso en la Unión del Mercado de Capitales no lo tenemos. Para completar lo de decía José María, el MUS ya lo ha dicho él, el MUR, como también lo ha dicho él, está formalmente en funcionamiento, pero las dudas son si realmente nos atrevemos, que al final los países, aunque al final es verdad que ahora tenemos un organismo que tiene la capacidad para decidir qué se hace con la entidad de dificultades, es un organismo supranacional, también la decisión al final si son qué se hace y cómo se financia, todavía el periodo transitorio está marcada por voto ponderado, y a partir de aquí también, si Alemania se opone, no se puede hacer sin una entidad muy grande. Por tanto, es decir, el MUR está funcionando, pero lo tendremos desarrollado cuando seamos mayores, Por tanto, todavía, y visto la experiencia reciente de Italia, y visto también que los países se resisten para que al final la decisión sobre qué se hace con un sistema bancario o un gran banco la tome un organismo supranacional, va para largo, ¿no? Y el fondo de garantía igual, ¿no? La propuesta que en principio está sobre la mesa es que en 2024 tengamos un fondo de garantía paneuropeo, y el problema al final es que al final eso es mutualizar FETEM, y a partir de aquí, eso al final en una unión monetaria sin unión fiscal, pero a partir de aquí mutualizar también va para largo. Cuando seamos mayores igual lo tenemos, pero a corto plazo esto también lo tenemos. Sí, hay unión fiscal, incluso unión política, ¿no? Yo tengo mis dudas, es decir, yo creo que lo habéis explicado perfectamente, bueno, pues que Alemania al final pueda seguir poniendo dificultades, porque bueno, ve que al final un poco la factura pues le recae más a ellos que al resto, ¿no? Para mí ese es uno de los principales aspectos, ¿no? Yo de todas maneras creo que en el caso de Alemania, hombre, también la transparencia no está tan clara en todo su sistema financiero, es decir que y bueno, yo creo que eso, no sé si es un elemento que pesa, pero bueno, es decir, ahí hay un sector de cajas muy importante en Alemania, sobre el que yo creo que conocemos bastante poco, es decir, por decir, conocemos muy, donde los políticos siguen representados, es decir, nosotros tuvimos que acabar con nuestro modelo, y ellos sin embargo sí. No tengo claro cuál es la situación ahí, ¿no? Y bueno, no sé si Alemania al final, pues el umbral que se eligió de las entidades que directamente supervisan la cuenta europea de 30 millones, pues si tiene algo que ver con el tipo de entidades típicas de Alemania, en fin. Y creo que Alemania tiene mucho peso en el poder de decisión, también porque es verdad que le toca siempre más parte del gasto, o de lo que tiene que invertir y de lo que tiene que poner encima de la mesa, y probablemente pues se niega a ello, ¿no? Y además el mecanismo único de resolución, y con su término, tampoco tiene mucho poder de dinero, es decir, tampoco tiene unos recursos muy importantes, es decir, le falta fuerza, ¿no? Entonces, pero bueno, fue un gran paso, que yo creo que junto con las palabras mágicas de Draghi empezó a sacarnos de la crisis, es decir, el tener el horizonte de la unión bancaria hace 4 o 5 años, y aquellas palabras mágicas de Draghi, whatever it takes, yo creo que ayudó mucho. Antonio. Un comentario sobre complejidad, y luego os quería hacer una pregunta sobre complejidad. Fernando se acordará o sabe que en mis comienzos profesionales estuve de trainee en un banco en Inglaterra. Yo a la semana quería salir por piernas porque no entendía absolutamente nada de lo que me contaban en la mesa de tesorería donde empecé. Luego me di cuenta que todo era sencillísimo, que simplemente era una cuestión de siglas y explicaciones complejas para que el resto de la organización de aquel gran banco no lo entendiera. Yo creo que las operaciones financieras complejas de las que estamos hablando son mucho menos complejas si se explican. Y que me parece que es muy importante, y lo habéis mencionado, es la formación de los clientes de los bancos para poder entender las cosas. Creo que es absurdo que alguien compre algo que no entiende, hay que metérselo entre ceja y ceja. Y bien explicadas se entienden absolutamente todas las operaciones, pero hay que explicarlas bien. Y sobre eso también se puede regular. La pregunta es respecto a las diferentes normas de juego con las fintech o las nuevas aplicaciones que existen para poder ofrecer al cliente cosas parecidas a las que ofrecen los bancos, con muy diferentes regulaciones
puesto que a los bancos se nos exigen unos requisitos de capital, como tú decías, ni el coste de capital está cubierto, cada vez hay más exigencias, la complejidad de la gestión de los consejos y de sus comisiones es terrorífica, y sin embargo ves que se entra directamente, pues como les pasa a los taxistas con Uber, pero de una manera que no tienen las mismas cargas que tienen las entidades. ¿Hacia dónde puede ir este fenómeno? Porque me parece que el level playing field es fundamental en cualquier actividad de esta vida. Yo sospecho que el level playing field debería ser level playing field, eso no lo estoy diciendo, pero no tengo claro que al final este tipo de instituciones, el Uber, el Spotify, que se saca, es decir, yo creo que la banca debe prepararse ante una amenaza importante como fueron las empresas de discos de vinilo, de los CDs, etcétera, ¿no? Es decir, que al final pueda venir un operador en materia de pagos y en otro tipo de servicios, es decir, préstamos pequeños, etcétera, y a lo mejor pues vaya por la puerta de atrás. El supervisor, bueno, pues supongo que hace lo que puede, desgraciadamente está regulando instituciones más que funciones, es decir, que esa es la historia, ¿no? Pero bueno, para los taxistas pueden decir lo mismo con respecto a Uber, y yo creo que a veces los políticos no se dan cuenta que bueno, la modernidad es verdad, que te venga a través todo del smartphone, etcétera, pero bueno, luego cuando ocurre una crisis de solvencia de unas empresas, que porque por lo menos si es un banco, al final se tiene que dar cuenta, hay un proceso público claro de lo que es el proceso de resolución o el proceso de hacer frente a esa crisis. Si es una institución que a lo mejor de repente genera un montón de pérdidas a la gente que está, pues bueno, aún no lo hemos vivido, ¿entiendes? Pero yo creo que deberíamos andar con mucha más cautela, ¿no? Y de ahí yo creo que se ha hecho poco. Supongo que al final terminará haciéndose algo. Pero el level playing field me sorprendería que se lograra igual que para los bancos. Ojalá. Pero claramente, misma actividad, mismos riesgos, misma regulación. En cuanto esta identidad no esté ahí, lo que vas a tener es arbitraje regulatorio. Sí. Tú puedes empaquetar un producto financiero y ponerle la etiqueta de banca, valores o seguros sin ningún problema. Lo puedes convertir las mismas características estocásticas y decir, esto es un producto de banca, esto es un producto de valores, esto es un producto de seguros. Si no tienes un level playing field, no solo de cara a las fintech, también estoy pensando en lo que pasó con American International Group, ¿no? Si no tienes esa igualdad competitiva, al final se te va a producir un arbitraje y los riesgos van a acabar desplazándose del sector bancario, que no podrá cubrir la rentabilidad, a otro sector que no va a tener capital, que no va a tener regulación, que no va a tener garantías de protección del consumidor. No es llamar a un freno a la innovación financiera. La innovación financiera, la innovación tecnológica es buena, es simplemente no ser naif respecto a los peligros que puede tener que no se respete ese equilibrio competitivo. No se trata de no competir, se trata de competir con las mismas condiciones, porque si no, si el precio para desarrollar una fintech es unos niveles de protección del consumidor inversor menores, no merece la pena ir por ese camino. Lo que quiero decir es que, como se ha hecho tan poco, sospecho que va a ir y son muy rezagados. No quería decir que no. Yo quisiera un level playing field, pero pienso que se ha hecho tan poco aquí, cuando ya hay evidencia clarísima de Apple Pay, un montón de cosas, y que aún no se está regulando o no se está entrando directamente, de la misma manera que creo que al menos durante un tiempo podemos ver en desventaja a las instituciones muy reguladas. Es decir, es lo que yo pienso. La Directiva de Pagos de la Unión Europea establece requisitos de protección del consumidor más ligeros para los nuevos operadores de pago que para los bancos. Está ya pasando. Y eso es con la intención de promover nuevos operadores. ¡Oh, qué peligro tiene eso! ¡Qué peligro tiene eso! Son muy liberales. Tengo 5 palabras pedidas. Una primera ahí. Sí. Dos, Emilio. Otra Sí. atrás. Sí. José Gómez de Miguel, definido como regulador prejubilado, digamos. Muchos años con José María y otros muchos con Raimundo Poveda. Pero hay un misterio que yo pretendía que la mesa contribuyera a desvelar, porque yo no lo acabo de comprender. Si los banqueros no nos mienten, y espero que no lo hagan, dicen que desde el momento de la crisis hasta hoy, y pese a que, como Antonio Garrido ha dicho y Santiago también ha confirmado, los niveles de solvencia de las instituciones bancarias europeas y norteamericanas, por supuesto, han crecido de manera muy significativa, el llamado coste del capital no ha variado significativamente. Eso tiene que tener alguna explicación económica, alguna explicación creíble. Cuando yo le he preguntado a algún
un responsable de estudios de los bancos más importantes, la respuesta es que los inversores descuentan unas primas de riesgo en base a una alta incertidumbre de los ingresos futuros. Entonces, mi pregunta tiene que ver con que, ¿por qué? Esa alta incertidumbre puede tener que ver con un modelo de negocio que no está claro, pero pregunto sobre todo a Tony o a Santiago, quizás menos a José María en ese sentido, ¿no tendrá que ver también con las incertidumbres de la consolidación que sugerís? Es decir, con el riesgo sistémico creciente que genera una consolidación. Esa pregunta de dónde. Yo digo, buena pregunta y gano tiempo. No sé, es tan fácil que la puede contestar otro. Vamos a ver, la consolidación puede ser buena o mala. En todo caso, es decir, hay procesos de consolidación que bien acometidos pues hacen una empresa más eficiente, una empresa que puede generar más ingresos, tener unos costes más controlados y por tanto ser rentable, ¿no? Yo creo que el sector bancario se está convirtiendo casi en una utility, en el que va a tener problemas para atraer a nuevos inversores con estos niveles de rentabilidad. Es decir, que casi de tanta regulación, etcétera, es decir, al final, bueno, pues lo invertirás como una especie de utility, es decir, tendrá una rentabilidad razonable, pero nada atractiva, ¿no? Lo que hemos dicho sobre el aumento de nivel de solvencia, hombre, los ratios están ahí. Evidentemente, yo creo que tanto Tony como yo hemos tenido la cautela de decir, bueno, lógicamente pensamos que esos niveles de capital son mayores evidentemente y que el negocio, es lo que está en el denominador, pues lógicamente está también bien reflejado, es decir, que no tiene una situación de necesidad de saneamiento, etcétera, ¿no? Pero lo que está claro es que han aumentado los ratios de capital y ha aumentado o ha disminuido el apalancamiento, ¿no? Por lo tanto, es una pregunta difícil, pero yo es que creo que es un sector con demasiada incertidumbre sobre su futuro negocio. Algunas consolidaciones en el pasado han ido bien, pueden ir también bien en el futuro. Yo no creo que no. Yo creo que en España hay una cierta, podríamos decir, había una cierta curva de aprendizaje, no hay que ser tampoco muy optimista, pero una cierta curva de aprendizaje en procesos de reestructuración y consolidación que han sido muy dolorosos. Entonces, pero yo creo que aún puede haber cierto recorrido de ganancia ahí. Y la verdad es que hay una parte que es una caja negra de la explicación, ¿no? Es decir, que va a ser difícil encontrarle más allá de esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que habrá casos que sí que no. Esto está teniendo cada vez con la regulación y la baja rentabilidad pues una pinta a utility y bueno, y los inversores pues cada vez les va a costar más encontrar atractivo el sector bancario y buscarán otras opciones pues que pueden crecer y pueden tener mejores beneficios. Sí, dos cosas más, ¿no? A ver, yo también he sido muy cuidadoso en el paper y en la exposición que los niveles de capital de hoy día son más altos que en el pasado, eso es innegable. Podemos discutir si quieres, como sabes perfectamente mejor que yo, qué consideramos capital y todo ese capital si es la misma calidad, pero en principio el esfuerzo de la exigencia del regulador de aumentar la base de recursos propios de más calidad es considerable y por tanto estén menos apalancados. ¿Que sea suficiente ese nivel de capital para el futuro? Pues es posible que el regulador todavía considere que en un escenario de más incertidumbre y entidades más sistémicas y en un escenario que es posible que después el bail-in no seamos capaces de aplicarlo por no generar contagio, cuanto mayor sea la base de recursos propios, tendremos un colchón de entrada mucho más alto. Pero bueno, que el nivel de capital ha mejorado está claro, ¿no? Y a partir de aquí el problema es este, que es posible que sea un sector, como dice Santiago, que el nivel de incertidumbre sobre el futuro sea muy elevado, ¿no? Yo he escuchado a Emilio más de una vez, creo que coger el ejemplo de Emilio, que pone siempre el ejemplo de que al final aquí tienes las llaves de un banco que lo compra, ¿no? Al final esta es un poco la idea, ¿no? Si no, no tiene explicación, pero más no te puedo decir. Yo lo único que añadiría, si me permitís, no voy a contestar la pregunta de Pepe, vamos, aunque me ha permitido no contestarla, pero es verdad que el coste de capital, yo me lo pregunto, ¿por qué está tan alto, no? Pero es verdad que está tan alto, ha habido emisiones de cocos, de entidades de referencia muy altas, de unos 8 y pico, muy cerca del 10%, que es donde fijamos el coste de capital. O sea que realmente en algo que es cuasi capital, ¿no?, está en el 8 y pico, pues el coste de capital estará en el 10%. O sea que realmente es una paradoja. Yo me lo planteo muchas veces, ¿por qué sigue tan alto el coste de capital si hemos mejorado la regulación, si las entidades son más seguras, si hay más capital, ¿no? No tengo una respuesta clara, pero está claro que el coste de capital está donde está, nos guste o no nos guste, me temo yo que esto es así. Bueno, y ese coste de capital está relacionado con que sí que se cree que será bail-in.
porque si no se creyera, evidentemente no sería tan elevado. Entonces, sería mucho más preocupante que el paro estuviera al 2%. Exacto, exacto. Emilio. Bueno, lo primero que hay que hacer es defender la innovación, ¿no? Yo creo que lo que sería un error a estas alturas es oponerse a la innovación, ¿no? Incluida la innovación financiera. En primer lugar, porque la crisis no fue originada por la innovación financiera. La crisis fue una crisis muy simple. Fue una crisis fundamentalmente hipotecaria, en su origen y desde luego en su agravamiento al otro lado del Atlántico, ¿no? Los episodios que hemos conocido posteriormente no tuvieron que ver con el origen de la crisis, ni siquiera lo que aparece en Margin Calls, en el famoso pendrive del físico, ni lo que aparece en The Big Short, ni etcétera, etcétera. Esto es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. La innovación hace los mercados más completos. Y además permite algo que es fundamental en el desarrollo financiero y en el desarrollo económico, que es la gestión de riesgos. Si taponáramos la posibilidad de generación de innovaciones, estaríamos de alguna forma taponando la posibilidad de asunción de riesgos. Y sin riesgos no hay progreso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hay que hacer es exigir, como dice Schiller, que haya una innovación constructiva y en cierta medida democratizada. Y eso exige primero que los supervisores se sepan la asignatura, lógicamente. Y si no se la saben los supervisores, no se comercializa, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Porque estigmatizar las finanzas ahora es gratuito y es una moda, pero sería un error. Sobre todo si queremos transitar hacia la Unión de Mercados de Capitales. En esto, José María, tenemos que ser consistentes. La Unión de Mercados de Capitales lo que va a exigir es un grado de sofisticación, de versatilidad financiera muy superior al negocio bancario, que es el negocio, junto con otro que no quiero nombrar por razones tal, más antiguo de la historia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto tengámoslo claro. Si queremos progresar más, si queremos aumentar más la renta, ¿no? En definitiva, hace falta que haya más desarrollo financiero. La correlación entre desarrollo financiero y prosperidad es algo muy asentado, ¿no? Dos cuestiones, una puntualización simplemente por la memoria de José María. Si hubo un banco que quebró, que tuvo que ser nacionalizado, ¿te acuerdas? Citigroup. Bueno. Un pequeño banco. Pero la gran lección, Bank of America, ¿no? Pero la gran lección es cómo lo gestionaron las autoridades americanas, ¿no? Porque luego el contribuyente estadounidense ha sacado partido de aquello, ¿no? Y efectivamente, bueno, hoy se puede ver un sistema bancario más saneado y un daño de la crisis muy inferior al que tuvimos aquí en Europa. Y luego está en relación un poco con yo creo que lo que comentaba Pepe, no sé si se refería tanto al coste de capital, que tiene que ver, o a la relación price to cotización, el valor contable. Claro, a los chavales en primero de finanzas les decimos, los mercados de acciones lo que hacen es anticipar corrientes de beneficios futuros y en última instancia, si los mercados son eficientes, aunque sea en la hipótesis intermedia que nos decía Fama, están reflejando el valor de la empresa, ¿no? Y salvo algún banco, Pepe, que confirma la excepción, que no permitiría la generalización esta, pues casi todos los bancos en la eurozona están cotizando en el entorno del 50 o 60% del valor contable, ¿no? Cuando yo esto lo planteo en clase, enseguida hay un listo que levanta la mano y dice, eso es que la contabilidad está mal, pero ya habéis dicho que no. Eso es que los mercados no son eficientes, y tenemos que decir que son parcialmente eficientes. Y la tercera presunción es que efectivamente el modelo de negocio está cambiando, que un banco dentro de pocos años no va a ser un banco, y que más allá del fintech, de las finanzas espontáneas o colaborativas, se están engendrando criaturas financieras como consecuencia de las mutaciones originadas antes, pero fundamentalmente durante la crisis,
criaturas que no van a ser un banco y que efectivamente, como sigamos pensando que son bancos, ese arbitraje regulador terminará por dejarlo ni siquiera, Santiago, en utilities. Ojalá me diera un banco que prometiera. No quería decir. No hay nada para toda la vida. ¿Puedo contestar? Sí. Vamos a ver. Respecto al primer punto me parece muy interesante, el del desarrollo de productos. Yo sí creo que desde el 2008 hay culpa, estigma por los productos, porque yo creo que la redacción del G20, y a partir de aquel momento, culpan, los políticos no quieren la culpa, culpan a los bancos. ¿Qué cosas hacen? Hay que ponerles tasas, hay que hacer no sé qué, porque han sido lo que han hecho. Entonces, pienso que aún, a pesar de que ya estamos saliendo incluso en este lado del Atlántico, sigue habiendo estigma por ese tipo de productos que puedan generar valor, porque enseguida se asociará a esas espantosas MBS o CDOs o CLOs que hubo en Estados Unidos y no tienen por qué ser así. Pero yo creo que tiene mucho que ver en que aún la sociedad, yo creo que conducida un poco por la reacción política mundial, lleva a que no, por ahí no, pienso yo, porque es sorprendente, es decir, 18 años más tarde y realmente está costando mucho, hay titulizaciones, se emiten, o sea, sí que hay algo de mercado, pero para terceros, sabéis que durante mucho tiempo las titulizaciones han sido para ir al Banco Central, pero para terceros no hay. Entonces yo creo que ese es un elemento importante. Pero la segunda es que en Estados Unidos se tomaron las cosas, se pusieron en plan vaquero, es decir, muy rápidamente hicieron los deberes, no como aquí que en el 2016 seguimos arrastrando un poco los pies. Que así de duro, es decir, yo lo puedo decir, seguimos arrastrando un poco los pies. No digo en España, en Europa. Y ya está, no, puntualizar evidentemente una utility durante un tiempo, luego evidentemente no, esto no es para siempre. Sí, ahí me habéis pedido la palabra. Sí, Diego. No, la había pedido antes, hace tiempo, sí, no quería. Gracias. Francisco Rodríguez. Quería unir muy rápidamente sobre los dos debates para no descarrilarlos, ¿no? El de la innovación y el de la efectividad de la regulación y el coste del capital, ¿no? Para los que damos clases en la universidad, ¿no? Esto de la innovación tiene varios niveles, ¿no? En la teoría bancaria te dicen o diversificas o transfieres el riesgo, ¿no? Puedes diversificar o puedes especular / apostar, y como es la sal y el azúcar de las finanzas es necesario, ¿no? Como ha dicho Emilio. El problema está a quién se lo vendes, ¿no? Porque antes había dicho que algunos hay que prohibirlos y otros no. La prohibición también creo que se está exagerando un poco, porque todos conocemos a catedráticos de Derecho Mercantil que las preferentes les parecían estupendas cuando ganaban un 10% y luego se han ido a la corriente general de yo no sabía lo que estaba comprando, ¿no? Pero para un nivel más alto es tan fácil como explicarlo. Y luego uno al segundo debate sobre el coste del capital, que yo creo que tiene que ver en Europa también con la idea de que la regulación estaba ahí, pero se consideraba insuficiente y sobre todo no había una red de seguridad creíble, no había una unión bancaria. Entonces ahora hay una cobertura que se entiende que de algún modo llegaría, aunque fuera trompicones, pero creo que todavía no hay una credibilidad en que la resolución funcione. Que pase lo que pasó con el Deutsche Bank y la autoridad de resolución ni se pronuncie, o que suceda que en Italia, estamos hablando de la herencia de activos problemáticos y se sabe, bueno, es un dato menos conocido, que con todo lo que está cayendo sobre desahucios y tal, para que en Italia se pueda ejecutar un desahucio, el plazo medio que tarda un banco son 15 años. Probablemente cuando me jubile me compraré una villa en Lago de Como y luego no la pago, no pasa nada, ¿no? Pero este tipo de cosas yo creo que son difícilmente comprensibles por parte de los inversores y también penalizan en el capital. Gracias, ¿se me oye? Sí. Soy Rafael Sánchez Lozano. Yo quería haber dicho lo mismo que Emilio, porque me lo ha dicho mucho mejor que yo, pues esa parte me la voy a ahorrar. Sí contaré una anécdota que tiene que ver con la adecuación y a quién se lo vendes que estáis hablando, una anécdota personal. Yo trabajaba en un banco americano innovador en este tema de los productos. Fernando, soy de los pocos que los entiende, los usa y sabe cómo funciona. Y recuerdo que estábamos intentando, por ponerle fecha, hace 20 años, intentar vender un producto retail donde tenía unos swaps incluidos y con cierta complejidad. Y hablando con uno de los grandes despachos españoles, que con un mercantilista, que probablemente conoceréis todos, bueno, pues ya teníamos los contratos, todo, y se me ocurrió la idea, que nunca me alegré más,
Decir, oye, ¿y qué opina tu abogado, tu socio de Procesal? Que es el que al final va a ir al juzgado el día que esto pase algo. Idea brillante que ocurrió, que vino el Procesal, explicamos todo, por supuesto que el socio del mercantil estaba de acuerdo con todo lo que estábamos haciendo, nos miró fijamente y dijo, eso es una estafa. O sea, que eso es lo que está pasando hoy, cuando se lo explicas al juez. Es decir, realmente el problema es de idoneidad, de a quién se lo cuentas, de a quién se lo vendes y cómo funciona. Pero parar la innovación, y no lo repito, es un disparate. Quería hacer una pregunta distinta, que yo tengo dudas desde hace mucho tiempo y que la verdad es que estoy muy perdido ahí. La banca europea no gana su retorno en capital. El Banco Central Europeo dice que el 80% de los bancos no lo ganan. Y además el tema va peor porque hay más requisitos de capital, más regulación, más dificultad de meter productos nuevos, más MiFID, más todo lo que sabéis, etcétera. Entonces, ¿cuál es el futuro? Porque eso no es sostenible. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver, yo creo que hay una parte. ¿Por qué la banca europea está bajo presión primero? O sea, el return on equity cae porque si return on equity, rentabilidad partido por equity. Si el equity lo multiplicas por 2, pues el return on equity te cae la mitad. No hace falta ser un gran experto en matemática financiera para darse cuenta. Por tanto, primer elemento de presión, los aumentos de capital están disminuyendo la rentabilidad del sector. Segundo elemento es los bajos tipos de interés. O sea, yo creo que estamos viviendo un periodo, digamos, de exuberancia irracional en términos de tipos de interés. Yo no creo que este periodo vaya a durar. Las curvas de tipo de interés tendrán que tender a normalizarse y tener curvas positivas donde la transformación de plazos que hacen los bancos tenga valor. Yo creo que eso se va a corregir, ¿no? Y luego hay el tercer tema, que es el tema de la innovación, el tema digital, la necesidad que tenemos en Europa de diversificar el número y el tipo de operadores financieros, que simplemente va a hacer pues, que va a haber más competencia, de fondo, ¿no? No, a lo mejor no bancaria, pero sí de otras entidades distintas. Y yo creo que ese es el tercer elemento que está ahí para permanecer y que es probablemente el que es más difícil de estimar. Yo creo que el primero, la regulación, pues hombre, espero ya que se acabe, ¿no? El segundo, los tipos de interés yo creo que se normalizarán, pero el tercero está aquí para permanecer probablemente. Oyer quería decir algo Sí. sobre la innovación. Gracias. Bueno, quería agradecer a Emilio que haya cogido el hilo del tema de la innovación financiera y aquí también Rafael. Como comprenderéis, yo no era mi intención decir que la industria de las finanzas debía renunciar a la innovación, de ninguna manera. Yo sudé mucho para convencer a los bancos españoles de que un mercado de futuros financieros de futuros de deuda, les permitiría trasladar el riesgo cuando compraban deuda al tesoro para distribuirla. Me costó muchos meses de trabajo convencer a las tesorerías para que lo hicieran, al final se hizo. Es decir, que el argumento de que los derivados sirven para distribuir el riesgo es evidente, es para eso. Pero hay muchas maneras de hacerlo. Mi punto era que hay muchas maneras de hacerlo. Y pondré un ejemplo. He dicho credit default swaps. Bueno, los credit default swaps no tienen nada de swap. El credit default swap, como todo el mundo sabe, es un seguro. Lo que pasa es que es un seguro que costó muchos cientos de millones a la industria convencer al legislador de que no se le llamara seguro y no fuera sometido a la legislación de seguros, para lo cual lo llamaron de otra manera, con lo cual se obviaba a las instituciones que vendían credit default swaps, se les obviaba constituir reservas, como hubieran tenido que hacer si la figura hubiera caído dentro de su ámbito natural, que era un aseguramiento. Es decir, la innovación tiene caminos torcidos, es lo que yo he querido decir. Y el credit default swap para mí es un ejemplo paradigmático de los caminos torcidos, de los lobbies, de los reguladores engañados, de las entidades que ocultan a la dirección lo que están haciendo, como pasaba en la IG, y que ocultan al mercado cuáles son las posiciones que hay, como pasó durante muchos años en el tema de los credit default swaps. La innovación tiene peligros. No si es honesta, transparente, conocida, no, pero es que la innovación muchas veces es innovación precisamente porque va por delante de lo que saben los demás. Yo innovo porque hago cosas que los demás no entienden qué es lo que estoy haciendo. Y es ahí donde yo veo el peligro y la dificultad de regularlo. Y a mí lo que me gustaría ver es una voluntad de simplificar el negocio de la financiación de la economía real.
Cuando yo decía simplificar y prohibir las cosas demasiado complicadas, el sentido último de un sistema financiero es financiar la economía real. Lo que pasa es que si medimos las cifras de los beneficios que el mundo económico obtiene en Estados Unidos, yo me parece recordar la cifra del 40% eran beneficios derivados de la actividad financiera y el otro 60% eran beneficios de todo el resto de la economía productiva. Eso no tiene sentido. Y esas cifras subieron, en pocos años subieron descomunalmente, quizá en 20 años. En España no, España es un mundo, esto no lo hemos visto, y coincido con Emilio que nuestra crisis no tiene este origen directo, nuestra crisis tiene otro origen. Pero en Estados Unidos la crisis financiera sí surgió por las maniobras en torno al mundo hipotecario, que se pudrió, fue podrido, y las películas estas lo explican bastante bien. Es ahí donde yo creo que hay que poner la atención, porque no tiene sentido, que, como decía José María, que haya una regulación que no hay ser humano que pueda asimilar. O sea, al final resulta, y esto lo ha denunciado gente tan competente como Martin Wolf, es que al final resulta que las 8.000 páginas de regulación que desarrolla las leyes, la última ley americana de mercados, 8.000 páginas de regulación, no entiende nadie sabe. Manejar un banco va a ser un trabajo para equipos muy sofisticados de gente que solo se dedica a ello porque nadie puede conocer la literatura que hay vigente. Y eso es a lo que yo me refería cuando decía que hace falta simplificar para conseguir que la traslación de riesgo en que consiste la actividad financiera entre plazos y entre tipos no sea fraudulenta, porque voy al tema el ejemplo de los productos estructurados que se ofrecen muchas veces. ¿Sabéis qué consiste un producto estructurado? Seguro que sí. Pero si miras el riesgo que hay detrás, lo que hace es que el que ha diseñado el producto no corre riesgo porque él lo tiene todo cubierto, incluye su retribución y cubre sus costes y sus comisiones y le coloca al cliente un producto donde el cliente es el que asume el riesgo a cambio de una potencial beneficio que el cliente no puede cubrir, no tiene cubierto. El banco emisor sí. De manera que esto, a mi juicio, es una asimetría poco legítima, porque lo que no entiende el profano es qué tipo de riesgo está corriendo él y qué tipo de riesgo no está corriendo el banco. Eso el profano no acostumbra a entenderlo. Y eso es lo que yo creo que ni es aceptable, ni es moral, ni añade nada a la economía real. No añade absolutamente nada. Bueno, estas eran mis tesis y creo que podríamos llegar a un compromiso con Emilio y contigo. Gracias. No contestando, entiendo que no es tampoco una pregunta, pero el tema de la complejidad, yo creo que tenemos que hacer una clara distinción. Hay consumidores, inversores minoristas que merecen ser protegidos, y hay profesionales que deben informarse antes de hacer operaciones. Toda la estructura, digamos, de protección del consumidor inversor se basa en esa idea. Al minorista, al poco sofisticado, se le protege, al profesional se le supone conocimiento y deberes. No estoy seguro de que sea bueno prohibir, porque a lo mejor estamos prohibiendo a alguien que tiene capacidad como profesional o como inversor sofisticado de invertir. Evidentemente a una persona, digamos, que no tiene formación, no se le puede permitir acceso a ese tipo de productos. Y algo que no tiene nada que ver con lo que estáis contando, pero que me apetece contarlo. Yo he escuchado autoridades americanas explicar el mercado subprime americano como la versión de mercado de la política social europea. Como diciendo, vosotros tenéis en Europa el sector público y el mercado, y en Estados Unidos tenemos unos mercados financieros tan potentes que son capaces de financiar la vivienda a las partes más débiles de la población. Cuidado que los periodos de burbuja y exuberancia financiera crean realmente monstruos, monstruos. Eso lo he oído contar yo, evidentemente antes de la crisis, que esto puedes imaginar, ¿no? Pero esto... Inclusión financiera, prácticamente. Sí, inclusión financiera a través del mercado, mucho más eficiente que el europeo. Let them eat credit, se decía así. Dejemos de comer crédito porque así mejoran sus posibilidades en la vida. Totalmente. Me llamo Aristóbulo de Juan, tendría muchas preguntas que hacer, pero algunas de ellas ahogarían un poco la fiesta. No las voy a hacer, voy a preguntar simplemente
dos cosas a cada uno de vosotros, la misma. ¿Cuál es vuestra valoración de la tarea que han desempeñado las compañías de auditoría durante esta crisis y qué cabe esperar de la nueva legislación de auditorías? No, es que esta... Gracias. Como si fuera libre, exacto. Suerte que las demás que no vas a hacer, estas son las que podía hacer, ¿no? No, por supuesto que, con toda sinceridad, como dice Emilio, como si fuera libre, las compañías de editores se llama que en general hay de todo, pero en principio un papel discreto, por no decirlo en palabras. Cuando ha habido un rato antes de la exposición que hablábamos también de la contabilidad, y por supuesto también de lo difícil que es entenderla, me viene a la cabeza algún ejemplo de alguna entidad bancaria española reciente en que la discusión solamente si al final está en pérdidas o beneficios o cuáles eran, todavía estamos ahí todavía, con lo cual y después que algún tipo de mecanismo, hombre, desde fuera de la universidad discreto, la auditoría discreto, lo que tampoco tengo tanta información para discriminar si la nueva ley mejora eso, pero al principio que hay cierta, igual que hay captura del regulador, también acaba habiendo una cierta captura del auditor, me parece un poco la idea. Yo creo que habría que decir también que entre todos los autónomos y ella sola se murió. Yo creo que hay mucha responsabilidad en la crisis y yo creo que también no hay unos únicos actores. Yo creo que todos lo podíamos haber hecho seguramente mejor de lo que lo hicimos. No hay que ser tampoco aquí falsamente modestos, ¿no? Al final, pues en fin, todos hemos aprendido mucho, vamos a decirlo así, ¿no? Del mundo auditor, a mí me parece que hay algo que a mí me parece que no es bueno, que no es culpa de los auditores, sino simplemente cómo se ha desarrollado la industria, y es que al final, realmente, el coste de la auditoría es extremadamente bajo, de la auditoría pura. La vía de obtención de ingresos a través de servicios auxiliares, de consultoría, de temas fiscales, etcétera, etcétera, es muy importante, pero la auditoría en sí misma pero está muy mal remunerada en estos momentos. La estructura de mercado ha llevado, en fin, yo tengo pues, sobrinos que trabajan en el mundo auditor, ¿no? Y te dicen el coste de una auditoría, de una entidad que cotiza, ¿no? En mercados, y te quedas absolutamente asustado, ¿no? De lo bajo que es ese coste auditor. Que no es inocente. No, yo creo que sí que es inocente en el sentido que es el elevado grado de competencia del sector, junto con la aparición de servicios complementarios, los que ha creado una especie de equilibrio extraño, donde la auditoría, que es lo que más valor tiene de lo que hace el auditor, es lo que peor se le paga, y el resto es, sin embargo, donde logra compensar ese bajo coste. Es perverso. Sí, exactamente, igual. La venta cruzada de productos. Igual. Entonces, yo creo que queremos una auditoría de calidad, hagamos una auditoría de calidad. Sí. Para que no esté cautivo. ¿Cómo lo hacen los suizos? A la entidad. Eso hacen los suizos. Los suizos. Sí, bien por abundar, yo creo que evidentemente ha sido, como ha dicho Tony, discreto, y desde luego ha habido unos casos evidentemente francamente mejorables. Es verdad que el foco de la crisis no ha estado realmente tanto en la auditoría, está más en las agencias de rating, está más en los reguladores, ha estado más en las propias entidades y menos en los auditores, pero evidentemente yo creo que haya habido problemas también muy notables, y en el caso de España pues también. Y volviendo a lo que se ha comentado, yo creo que es que en este momento las auditoras, bueno, pues tienen, como podríamos decir, un producto de entrada más barato para luego ofrecerte todo lo que venga detrás, que es donde está realmente lo apoyado. Bueno, a mí Manolo me pide que haga el resumen, pero yo voy a ser modesto, y como sé que no lo voy a hacer mejor que el resumen que cada cual habéis sacado, podemos dar por concluido, salvo que alguno de vosotros tres tenga algo más que añadir. Pues no sé si tenemos una copa de vino. No, hoy no toca. Hoy nos podemos ir tranquilos.